Estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a la situación de las madres y padres estudiantes en la Universidad de Costa Rica con Yesenia Jiménez Calderón, quien no solo es madre estudiante, sino también fue presidenta del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque es un nombre demasiado largo para un programa de una hora. Durante la administración del 2021 y además ella es una de las personas como pues, fundadoras de la Asociación de Madres y Padres Estudiantes. Yesenia Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Ernesto, por la invitación, y yo muy bien, gracias. Empecemos quizá por lo más inmediato, que es lo que concierne a su administración como presidenta de la FEUR. En el plan de gobierno de ustedes se mencionaban 3 acciones concretas que ustedes proponían impulsar en torno a las madres y padres estudiantes. Yo quisiera saber, durante la administración de ustedes, ¿cuánto lograron alcanzar de esas metas? Es una respuesta un poco complicada porque a veces es un poco difícil como cuantificar, ¿verdad? ¿Cuánto, verdad? No puedo decir un 50 o un 60% porque a veces es un poco complicado. Haciendo memoria en estos días, ¿verdad? De que me pediste la entrevista, me senté como a recapitular qué fue exactamente todo lo que hicimos en materia de madres y padres. Y creo que una de las cuestiones más importantes fue que nos dimos a la tarea, prácticamente todas las personas del equipo de trabajo, a llevar el tema a todas las mesas de discusión en donde estábamos o teníamos una representación estudiantil, ¿verdad? Entonces a la Comisión Asesora de la Biblia, a la Comisión Asesora de Becas, ¿verdad? A la cuestión de transportes, a todos los lugares en donde las personas del directorio de la FEUR tenían una representación. El tema se lleva, porque es un tema que es bastante transversal a la vida universitaria. Una persona que es estudiante, madre o padre, pues esto le afecta o le afecta no en un mal sentido, pero sí le traspasa todos los aspectos de la vida estudiantil. Entonces creo que empezando por ahí logramos sensibilizar, informar y concientizar a la administración de una forma que pues no tiene precedentes, porque anteriormente, a pesar de que algunos directorios habían tocado el tema o habían llevado el tema a algunos espacios, no se ha logrado hacer de una forma tan amplia como se logró hacer en los 8 meses del año pasado. Que creo que sí es importante recalcar que sí fui la presidenta 2021, pero solo por 8 meses, ¿verdad? Porque era un directorio transitorio y pues el tiempo se va a veces, cuando se dio cuenta ya fue diciembre y se acabó. Y además de llevar el tema a la mesa, lo llevamos de una forma propositiva, ¿verdad? Como cuáles son las necesidades que se tienen como estudiantes, padres y madres, y cuáles son las soluciones o las rutas a seguir al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las necesidades, solo por poner un ejemplo muy sencillo, tenía que ver con las salas de lactancia, el problema que había de acceso a las salas de lactancia, porque la universidad estaba empezando ya a cumplir con la reglamentación o la ley respecto a las salas de lactancia, pero entonces teníamos el problema de que las funcionarias, los funcionarios en general decían, no, pero esto es para funcionarios, no es para estudiantes, y entonces igual de nada nos servía tener 21 salas de lactancia si no se le daba acceso a las personas estudiantes, en especial a las madres. Entonces lograr, ¿verdad?, que entonces sí se abran los espacios, que haya una, pues no una reglamentación, pero sí una directriz de la administración de si estos son espacios a los que las estudiantes madres que lo requieren deben poder acceder, ¿verdad? Y en las mismas condiciones que lo hace una persona funcionaria. No es que le vamos a decir, no, usted solo puede estar aquí 15 minutos, porque una vez a una compañera le dijeron, no, es que usted solo puede estar aquí 15 minutos. Pues si usted ocupa extraerse la leche, 15 minutos no le alcanza. O si ocupa darle de mamar a su bebé, 15 minutos pues no le alcanza. Entonces es esta forma progresiva, digamos, utilizando este ejemplo, en que vamos sensibilizando, concientizando, informando a la administración. Yo me topé con una administración de rectoría bastante sensible, bastante consciente, una administración que realmente apoyó, ¿verdad?, de alguna forma los puntos que nosotros llevábamos sobre la mesa y encontrábamos pues las soluciones inmediatas necesarias y se iba a ir trabajando en las soluciones posteriores, que creo que eso es algo que me alegra un poco porque yo el semestre pasado me desconecté, no estaba llevando nada de la U y ahora ya regresé a terminar mi trabajo final de graduación
Y vi, por ejemplo, que la BIB está sacando el primer perfil estudiantil, ¿verdad? Que es un correo que llega a las personas estudiantes. Y este perfil tiene la sensibilidad de tener preguntas respecto a los estudiantes que son madres y padres, ¿verdad? Porque antes de esto, o incluso antes de que yo fuera presidenta, llegaban a veces correos y decía, bueno, ¿usted con quién vive? Por ejemplo, en el 2020, cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Y entonces el CEU manda una encuesta, le preguntan a usted con quién vive? Y entonces sale mamá, papá, hermanos, primos, conocidos, compañeros. Yo no vivo ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos, yo vivo con mi hija, ¿verdad? Y es el caso de muchas personas estudiantes, pues viven con su pareja y sus hijos. Y este perfil, por ejemplo, tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Que si bien tal vez no estuvimos ahí sentados diciéndolo, tiene que tener este proceso de llevar los temas sobre la mesa, de hablar, de decir, de contar nuestras historias. Nosotros, por molestar en AEMAPA, decimos que son historias de terror, de lo que nos ha pasado, de las anécdotas, ¿verdad? De todo lo que le ha pasado a las personas estudiantes, madres o padres. De alguna forma permite que la administración vaya avanzando en ese tema, ¿verdad? Entonces ya estamos mucho más cerca de tener el censo, por ejemplo, que es una de las mayores necesidades de la asociación como asocia, digamos, como estructura estudiantil, saber cuántos estudiantes representa realmente, pero que claramente no es como tan fácil, ¿verdad? Que soplamos y hacemos globitos y que en 8 meses todo se iba a lograr tan fácilmente. Otro ejemplo de sensibilización en el que me parece que se ha avanzado desde la administración es unos talleres, actividades de concientización y sensibilización que estuvieron realizando, me parece que los CASES o alguna dependencia de vida estudiantil, en la que a los estudiantes se les permitía vivir un ratito cómo sería montarse en un bus universitario con un hijo, por ejemplo, o una hija, ¿verdad? Que igual, repito, no es un proceso en el que nosotros como administración el año pasado hayamos estado directamente eh, incluidos, porque es un proyecto que se terminó de desarrollar este año, pero sí han sido espacios que se alimentaron de pues las propuestas que llevábamos las personas del directorio de los diferentes espacios. Y más concretamente, yo personalmente estaba como representante estudiantil en una comisión especial o una mesa de trabajo especial que tenía la VIVE sobre el tema del reglamento de becas, ¿verdad? En miras de hacer una renovación integral del reglamento de becas. Y en ese espacio, muy en específicamente, llevamos todas las necesidades que en temas de beca y apoyo socioeconómico se requieren cambiar para las personas estudiantes, madres o padres. Entonces logramos llevar a este espacio el reglamento de becas, que a mí me parece que ha sido como una de las mayores, como uno de los espacios más críticos y que ha sido como más complicada la discusión, no por las personas, sino por un tema legal, ¿verdad? De hasta qué punto la beca es un apoyo o la beca realmente es para que el estudiante sobreviva porque ya no tiene su apoyo familiar y, ¿verdad? Y qué debe y no debe cubrir la beca. Y esta discusión se hace mucho más compleja cuando entonces hay personas menores de edad que dependen económicamente de estas personas estudiantes, sean madres o padres. Y en nuestra administración, digamos, hubieron algunas acciones que iban dirigidas a toda la población estudiantil que lo requería, en la que tuvimos la sensibilidad de tratar, digamos, de alguna forma prioritaria a las poblaciones más vulnerables, entre ellas los estudiantes madres y padres. Por ejemplo, cuando fue la crisis, no sé cómo llamarle bien, nunca lo logré llamarlo bien, cuando pasó lo de Turrialba, así lo resumo yo, cuando dieron las inundaciones en Turrialba y en gran parte de la zona atlántica y norte, tuvimos la sensibilidad, ¿verdad?, de cuando se preparaban las bolsas de víveres, estar seguros si esa era una estudiante madre o padre, ¿verdad? Porque entonces no es lo mismo si es solo un estudiante que, por ejemplo, era de Rubica en Turri, entonces solo es él el que necesita solventar su alimentación, o es una estudiante que además tiene una hija o un hijo en lactancia o pequeñito, un poco más grande. Y el Fondo Solidario, que, bueno, ahora es un poco diferente, esta administración cambió un poco las regulaciones, por así decirlo, pero en nuestro caso, en el Fondo Solidario sí se tomó en cuenta que habían estudiantes, padres o madres que requerían un apoyo no solo por su condición académica, sino porque además eran madres o padres, ¿verdad? Que entonces habían cuestiones que si no se solventaban iban a generar que esa persona tuviera que desertar
de su proyecto estudiantil durante el semestre, o que perdiera un curso, o que no tuviera para pagar los materiales, porque entonces también tenía que pagar la guardería, o también tenía que pagar el kinder, o los materiales de la escuela, etcétera. Y esto posibilitó, bueno, el trabajo en conjunto con la Casa Infantil Universitaria, que pues es de alguna forma la oficina de la universidad que tiene más cercanía, digamos, en cuanto a la administración con los estudiantes padres y madres, que permitió poder apoyar a estudiantes madres, en especial no recuerdo si hubo un estudiante padre, durante al menos el segundo semestre, para que estas personas pudieran continuar su proyecto de estudio durante al menos el 2021. Entre las acciones del plan de gobierno de ustedes, las 3 concretas que se mencionaban era, 1, solicitar un estudio que permitiera contabilizar la población estudiantil en condición de maternidad y paternidad, que le permitiera a la administración universitaria, como a las representaciones estudiantiles, ejecutar acciones propositivas y eficientes para la solución de necesidades de esta población. Bueno, pues en principio eso se evacuará ahora con esta encuesta que se realiza. Por otro lado, como segunda acción concreta, mencionaban coordinar con la Oficina de Bienestar y Salud la prestación de servicios para esta población y sus hijos e hijas, como un mecanismo que permita una mejor calidad de vida del estudiantado y una contribución solidaria en los procesos de permanencia del estudiantado. ¿En qué medida lograron avanzar en eso, concretamente en Oficina de Bienestar y Salud, Yesenia? Esa quedó como ahí, porque resulta que depende de saber cuántos estudiantes madres y padres estamos hablando, ¿verdad? Porque entonces, si estamos, no es lo mismo, no es lo mismo si estamos hablando de 500 estudiantes en la sede, ¿verdad? En la sede que sea, a que si estamos hablando de que son 8,000 estudiantes, y entonces podrían ser 8,000 pacientitos o pacientitas más. Porque falta voluntad de la Oficina de Bienestar y Salud no necesariamente es que no hay, ¿verdad? Es que hay una reglamentación y un encuadre legal que pues, se debe respetar, y deben haber las normativas que permitan pues esta flexibilización, digamos. Ahora, la tercera acción que ustedes tenían en su plan de gobierno era colaborar con la Asociación de Estudiantes Madres y Padres en la lucha por sus derechos, con el propósito de que cuenten con equidad de condiciones en relación con asociaciones de carrera. Esa fue una lucha bastante complicada. A ver, AEMAPA nace en el 2018 como una asociación reconocida por el Consejo Superior Estudiantil. Antes de eso, estaba en el Estatuto Orgánico de la FEUR como una asociación observadora. Entonces, fuimos 7 personas, las que, en especial una compañera, Erika de la Paz, las que nos dimos a la lucha de que fuera reconocida y plena, o sea, como cualquier otra sociedad de carrera. Pero desde ahí, digamos, desde el 2018, ya vamos a cumplir, me parece que 4 o 5 años. El problema sí es que hay muchas representaciones estudiantiles que creen que no somos necesarios, que no es necesario que una socia de mamás o papás, porque si yo estudio psicología, ya la socia de psicología me representa y no la necesito. Pero esa es como la historia de todos los años en todos los consejos superiores estudiantiles. Entonces hay que pelear por presupuesto, porque en el estatuto, como no se existía, no había una definición de cuánto presupuesto se debe tener. Sin el censo no se sabe cuántos estudiantes son, entonces no podemos decir, es que tenemos 2,000 estudiantes, no nos va a alcanzar con 400,000 pesos. Y la otra condición en la que no se ha logrado que haya pues esta equidad, digamos, porque creo que avanzamos mucho en cuestión de tener voz y voto dentro del Consejo Superior Estudiantil, que se le incluyera dentro de proyectos, y ahí se ha ido como poco a poco avanzando en que se le considere una socia como cualquier otra, no solo legalmente, sino por el imaginario social de las personas en la representación estudiantil, es la cuestión del espacio físico. Nosotros habíamos intentado solicitar que el edificio viejo de la FEUR se remodelara y acondicionara para que fuera el espacio, o al menos un espacio, una de las oficinas, el espacio de la Asociación de Estudiantes Madres y Padres. Con eso hubo todo un problema, porque ese edificio ya está declarado inhabitable, no cumple la ley de incendios, y entonces más bien casi que hay que declararlo patrimonio. Luego consideramos y llevamos a discusión lo de darles un espacio dentro del edificio nuevo de la FEUR, y había un espacio en que estábamos, ¿verdad? Que estábamos como intentando solicitar, pero le pertenecía a la Defensoría, entonces había que pues negociarlo, y eso se hacía en el Consejo de Órganos.
Sé que se conversó ya después de que había terminado nuestro periodo, porque con el Consejo de Órganos el año pasado tuvimos ahí como un vacío con quién tenía que convocar, porque no había coordinación y entonces el estatuto no decía cómo se hacía, y entonces en lo que el TEU logró resolver el vacío legal de cómo se convocaba, ya se había acabado mi periodo. Sé que lo conversaron y me parece que la respuesta que le dio este actual Consejo de Órganos a las chicas de la SOCIA es que el espacio no lo consideran adecuado porque era muy pequeño, entonces que no, ¿verdad? Sin preguntarles a ellas o sin decirles, mira, es que yo les enseñé el espacio y les dije, yo les puedo pelear por esta mini oficina para que al menos guarden las cosas que compran, los materiales demás. Ellas habían aceptado, les había parecido que, bueno, por lo menos para usarlo como mini oficina, para tener donde atender a las estudiantes que vienen pidiendo ayuda con casos o que vienen pidiendo asesoría para hacer, no sé, justificación de carga académica, etcétera, y dónde guardar como las cositas de la socia que iban comprando. El nuevo Consejo de Órganos decide que no, que les parece muy pequeño y no se lo van a dar. Entonces, por ahí, ¿verdad? Habíamos avanzado y bueno, ya se echó para atrás. Ok, pero por ejemplo, si todavía falta que el Consejo Superior Estudiantil reconozca todas sus facultades, ¿eso en algún momento llegó a votarse en el Consejo Superior Estudiantil? Durante los 8 meses de 2021. Sí, es que el problema es que las reformas que hacen falta, en términos del Estatuto de la FEUR, requieren una reforma al Estatuto Orgánico de la FEUR. Y esa clase de reformas de Estatuto Orgánico, como son materia presupuesta, tienen que ir a Congreso. Entonces, ¿verdad? Están ahí, les ayudamos a ir articulando las propuestas, ¿verdad? Todas las propuestas, incluso las ponencias, están listas desde que se supone que estamos planeando el Congreso. El año pasado les ayudamos a afinarlas un poco más, ¿verdad? Cada vez que nos dábamos cuenta de algo, entonces volvíamos sobre el proyecto, así, mira, hay que incorporar esto, otro, bueno, si van a cambiar esto, hay que poner esto, pero hay que esperar que haya Congreso. ¿Y el próximo Congreso para cuándo está? Debió haberse hecho en el 2020. Así que no sabría decirte para cuándo lo lograrán hacer. Bueno, y que además con el Congreso, que eso es como, bueno, para contexto para quienes nos escuchan, porque la gente como ustedes no sabe ni siquiera qué es el Congreso Estudiantil. O sea, el Congreso Estudiantil se hace cada 4 años, creo que es, ¿no? Cada 4 años es el órgano máximo de decisión del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, donde justamente, como decía Yesenia, cualquier modificación al estatuto orgánico de la FEUR, eso tiene que pasar por el Congreso Estudiantil Universitario. Si tocaba en 2020, pues evidentemente no sucedió por la pandemia, ¿verdad? Estamos con 2 años de atraso en estos momentos. Y además, no es solo que llegue al Congreso Estudiantil, sino que además haya tiempo para verlo, ¿verdad? Porque muchas veces no da tiempo de ver todas las ponencias que llegan al Congreso Estudiantil, o bueno, o se les da prioridad a otras y entonces por eso es que nunca se llegan. Entonces, o que haya la voluntad, ¿verdad? Sí, o incluso, aunque se llegara a ver, ¿verdad? También está el asunto de que voten a favor, porque implica una reducción del presupuesto de las otras socias. Durante el primer año de pandemia, y usted nos acompañó en este programa con la representación de la casita infantil y de la asociación, una de las cosas que llamó la atención de las representantes de la asociación y de la casa infantil universitaria fue que más bien la virtualidad impuesta por la pandemia permitió que madres y padres estudiantes volvieran a la universidad o que si ya estaban ahí, pues pudieran llevar de una manera más afable, por así decirlo, sus cargas académicas. Otra cosa que también pasó fue que la casa infantil solo existe en 2 sedes, Rodrigo Facio y en Occidente. Y en ese momento, pues técnicamente los servicios de la casa infantil se ampliaron a todas las sedes porque ya la casa infantil no estaba dando sus servicios físicos, sino que los había virtualizado. Y el estatuto, pues como que, según doña Milagros, que es la directora de la casa infantil, pues ya como que no evitaba que otras personas accedieran a los servicios de la casa que estaban virtualizados, aunque pertenecieran a sedes donde no había sede física. Eso
refleja o remite a una problemática que siempre ha existido con los horarios de la Universidad de Costa Rica. Los horarios de la Universidad de Costa Rica, nosotros hicimos una investigación en 2018 y durante más de media década se habían mantenido, los horarios nocturnos se habían mantenido en el mismo porcentaje, representando un 20% de todos los horarios de la universidad. O sea que de cada 10 horarios, solo 2 son nocturnos. Eso no ha cambiado a la fecha. Entonces yo quisiera preguntarle a usted hasta dónde lograron trabajar ustedes en esos puntos. A ver, efectivamente, la virtualidad vino a ser más bien como un paliativo para las que somos estudiantes, madres y padres, y permitió que efectivamente mucha gente regresara. Lo que pasa es que eso lo sé yo, porque lo veo, porque estoy en el chat, porque, ¿verdad? Lo hablo con las chicas, porque me reencuentro a compañeras. Yo me reencontré a muchas excompañeras que también habían dejado la U un rato y luego volvieron siendo madres, o que por ser madres se habían ido y que luego con la virtualidad entonces pudieron regresar. Lo sabe doña Milagros porque es la persona que está ahí poniendo su cuerpo, su cara, su salud mental eh, todos los días, porque literal doña Milagros está disponible prácticamente 24/7 siempre, pero la universidad no lo sabe porque no tiene el dato, ¿verdad? Porque nadie pregunta, hasta ahora que ya se está preguntando, pero antes nadie preguntaba, ¿verdad? Los profes no preguntaban, bueno, ¿cuántos de aquí volvieron? ¿Cuántos de aquí son mamás? Y muchas veces si lo hacían, sea, o incluso todavía se hacen la pregunta, luego el comentario es, bueno, para que ustedes se hagan en grupitos juntas porque ustedes siempre dan problema o siempre tienen inconvenientes, ¿verdad? Siempre está como la pregunta acompañada de eso. Para nosotros el año pasado fue bastante importante poner sobre la mesa la importancia de mantener un grado de virtualidad en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que la pandemia había a la fuerza obligado a algo que el movimiento estudiantil y no nosotros necesariamente como directorio, ni siquiera creo que nuestra generación estudiantil, por muchos años el movimiento estudiantil había dicho que se ocupaba un grado de flexibilidad e incluso de virtualidad para las personas que estudian y trabajan o estudian y maternan o estudian y son cuidadoras de personas adultas mayores o personas con discapacidad, por ejemplo. O incluso, no sé, que tienen alguna otra responsabilidad de fuerza mayor que no les permite solo estudiar, ¿verdad? Y al final eso termina siendo también un privilegio, ni siquiera un derecho. Este semestre ya se volvió, me parece que 100% virtual, lo cual a mí me parece pues una pena y un poco un retroceso, digamos, en cuanto a lo que se ha avanzado en cuanto a accesibilidad para las personas estudiantes que están en alguna condición de vulnerabilidad. Más allá de si son madres o padres, y al decir esto, o sea, quiero referirme que no es solo a las personas que son mamás y papás, ¿verdad? Sino a las personas que trabajan, o sea, todas estas poblaciones que acabo de mencionar y cualquier otra población que requiere el horario nocturno, ¿verdad? Que por alguna razón requiere el horario nocturno para poder continuar con su proyecto de estudios y con su plan de vida. La universidad efectivamente no ha aumentado la cantidad de cursos nocturnos y todo lo que avanzó durante pandemia en cuanto a la virtualidad, en cuanto a la accesibilidad, incluso el semestre pasado, que era como unos días sí, unos días no, algunos cursos sí, algunos cursos no, pensé que lo que salía de ahí se iba a tomar un poco más en serio, por así decirlo, y decir, sí, mira, nos aumentó la matrícula. Sí, mira, o sea, estudiantes A y B que tenían la carrera botada volvieron. Porque eso es una estadística que sí es fácilmente rastreable, ¿verdad? No como saber si es mamá o papá, pero saber si una persona A6, A7, no sé, A8, había dejado su plan de estudios botado y volvió en la virtualidad, eso es fácilmente asible desde el registro, ¿verdad? Porque es una cuestión de matrícula. Pero la matemática nunca se hizo, a pesar de que se propuso, ¿verdad? Se propuso, bueno, contabilicemos, no es solo decir, ah, mira, está matriculando 15% más de la población, es saber cuál es ese 15% más de la población, ¿verdad? Son estudiantes recientes, son estudiantes que, ¿verdad?, están regresando. Tengamos un dato, no se hizo, ¿verdad? No. ¿Quién no lo hizo? Sí, eso era cuestión de la administración, ¿no? El registro, vida estudiantil. Pero ustedes lo plantearon. En algún momento sí lo planteamos de que era necesario saber cuál era la población que estaba regresando, ¿verdad? Y
planteamos esta posibilidad de, bueno, pero es tan fácil como agarrar los números de carnet y decir, bueno, mira, estos son los que no han matriculado, porque el registro tiene en e-matrícula, para eso tenemos un sistema que además es muy caro, se puede tener acceso a eso. Pero entonces ya hay una cuestión que la confidencialidad, que eso va a requerir recursos, que aquí, que allá, y que no pasó. Y en cuanto a la casa infantil, lamentablemente ya no sigue prestando el servicio virtual que prestaba al principio, porque la demanda sobrepasó la capacidad que tenía la casa infantil. La casa infantil tiene, por ejemplo, solo medio tiempo de psicología, o sea, tiene una psicóloga que está asignada solo medio tiempo. Entonces, si ya usted tiene 150 estudiantes, efectivamente no le va a alcanzar un medio tiempo de psicología para atender 150 estudiantes. ¿Verdad? Que el servicio que da la casa infantil, como lo conversamos en ese programa, pero para quienes no lo hayan escuchado, no es solo un servicio de guardería, no es solo que yo voy y dejo a mis hijos ahí mientras estoy en clases y ya. Es un servicio integral en el que la población meta, de hecho, no son nuestros hijos e hijas, sino las personas estudiantes. ¿Verdad? Está diseñado para permitirle a las personas estudiantes continuar con su proyecto de estudios. Y eso incluye también el servicio de psicología. Ahora, Yesenia, usted decía al principio que esta experiencia de cómo la virtualidad benefició a la población madre y padre estudiantil, de cómo le benefició en la parte de cómo llevar sus cursos, pero también le benefició incluso en acceso a los servicios de la casa infantil universitaria, que justamente porque como no es solo una guardería, es que se podía virtualizar todos los demás servicios que no son la de atención al niño en un espacio físico, niño o niña en un espacio físico. Pero usted decía que es que la administración universitaria no preguntaba sobre esas cosas, pero yo le diría a usted que si no preguntaban, ustedes como representantes podían llevar esa información, ¿no? Y era deber de ustedes llevarla. Pues sí, pero no es lo mismo que yo llegue y le diga, mira, don Ernesto, rector de la U, por decir un nombre, es que están volviendo más estudiantes. Y bueno, ¿yo en qué me baso para decir eso? En mi experiencia, sí, como representante estudiantil lo puedo decir, pero necesitamos un dato que respalde una decisión universitaria que además va a tener una repercusión presupuestaria, ¿verdad? Porque sí, pero tenían el respaldo de la socia, la casa infantil también estaba viendo el aumento de la demanda. Pues sí, son cosas que se dijeron. Yo acompañé a doña Milagros a un par de espacios también y trabajamos en conjunto como esta posibilidad y de decir, bueno, una lucha como eterna de la casa infantil, que es tener más tiempo de profesionales, ¿verdad? No solo más profesionales en educación, que son las que se encargan de los chicos, sino más tiempo en psicología, la enfermería, por ejemplo. Y se decía esto, es que hay muchos estudiantes, es que pasamos de atender 50 estudiantes de Rodrigo Facio a tener 200 estudiantes de todas las sedes y recintos, ¿verdad? Y que cumplen con el perfil como de edad y que supieron que existimos porque hay muchos otros más estudiantes. Pero sin embargo, usted sí aseguraría que ustedes entonces transmitieron esas experiencias a la administración universitaria. Ah, sí, yo creo que yo hubo un momento, yo ya como en octubre o noviembre, yo decía, deben estar hartos de mí, porque siempre que íbamos a alguna reunión, tenía que salir el tema. Pero ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted entonces también diría que al final no les escucharon, porque si se está regresando a la presencialidad absoluta o se está buscando regresar a eso, no le escucharon a usted. Y como usted bien dice, el asunto de la virtualidad no es que solo beneficia a esta población, beneficia a otras, pero enfoquémonos en esta que es en la que hoy nos trae aquí, ¿verdad? Pero entonces, si se está regresando a la presencialidad, no se les escuchó. Si no se está haciendo nada para aumentar los cupos nocturnos, no se les escuchó. Si no se está haciendo nada para aumentar los recursos de la casa infantil universitaria, no se les escuchó. Entonces, ¿usted diría que no se les escuchó? Sí, creo que no quiero decir que no se me escuchó porque no lo quiero sentir tan personal. Creo que es una cuestión más sistémica y es esta característica de la administración de que no escucha a la población estudiantil, de que no escucha al movimiento estudiantil. Okay. Más allá de que no se escuchara a Yesenia, porque creo que más allá de si fue Yesenia o si fue María o si fue Pedro el que lo dijo, es de que no se está escuchando lo que la población estudiantil quiere y necesita, y además no se está viendo la misma realidad
nos está diciendo, como nos lo dijo la pandemia, ¿verdad? Como, bueno, la virtualidad sirve, sí. Y hay estudiantes que pueden concluir sus planes de estudios así, y podemos avanzar, y podemos graduar gente, y podemos hacer. Sin embargo, la administración, y en general, de alguna forma, incluso el cuerpo docente, no quiere como que no quiere con esto, como que no quiere con la virtualidad. Y te pongo el ejemplo, yo empecé a hacer mi práctica dirigida antes de que empezara la pandemia. El lunes, hacia el primer lunes de clases del primer semestre de 2020, yo empezaba con mi práctica dirigida. Y miércoles empecé en la U, ¿verdad? Entonces hay que cambiar todo, terminé haciendo seminario de graduación, que es lo que estoy haciendo ahora, y es específicamente una propuesta, un módulo de educación virtual, de educación sexual y afectiva para personas con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Para Proin muy feliz, Proin muy abierto, ¿verdad? En que, uy, sí, está bien, hagámoslo virtual. Yo lo hice virtual todo el 2020, fui propia voluntaria de Proin, pero entonces llegó a la Comisión de Trabajo Final de Graduación y pasamos todo el 2021 y la mitad del 2022 peleando porque no nos aceptaban que fuera virtual, porque eso no se puede hacer virtual, porque no se puede enseñar virtual sexualidad. Pero Bueno, entonces le agradezco ese ejemplo, aunque me provoca botar lágrimas de sangre, honestamente, ese ejemplo. vea, usted no tiene idea del Bueno, sí, sufrimiento. me Así, imagino las de usted. Si a mí me provoca eso, me imagino usted. yo lloré de felicidad el día que me llegó el correo de la comisión que decía que nos aprobaban ¿verdad? El trabajo, el anteproyecto para poder matricular seminario de graduación. O sea, ha sido, pero entonces es como esta resistencia a la administración, ¿verdad? Como sistémica, de que no se puede hacer virtual, de que no se puede enseñar, de que los estudiantes no aprenden. Yo tuve muchas discusiones con docentes, en especial del área de salud el año pasado, y con director de escuela, que decía, no, es que los estudiantes no aprenden. Pero y entonces, con su experiencia sobrada como madre, estudiante, con su experiencia sobrada como madre estudiante, representante de asociación estudiantil, con su experiencia ahora sobrada como representante en la FEUR, y al ver que en estas cosas no se les escuchan, y lo pongo en los términos que usted plantea, no se les escuchan a las necesidades de esta población, hablo de la población en específica, en este caso de madres y padres estudiantes, ¿qué es entonces lo que hace falta hacer para que se les escuche, Yesenia? Salir a las calles, volver a armar un bochinche como se tuvo que armar con el hostigamiento sexual en la universidad, que fue hasta que salieron todas estas valientes, principalmente mujeres, a denunciar a personas, exponiéndose a un montón de cosas, que fue hasta que sucedió eso, que entró en discusión lo de la reforma al reglamento de hostigamiento sexual y todos los cambios tangibles que eso significaba. Porque yo les soy sincero, como periodista en la doble tracción, este tema de las madres y padres estudiantes, ya el próximo año cumplimos 10 años al aire. Y nosotros este tema lo cubrimos desde nuestra primera temporada en 2014. Y ahí dijimos, no hay datos de la población estudiantil. La población de madres y padres estudiantes es invisible dentro de la Universidad de Costa Rica. Y pasaron los años y hasta ahora se incluye esta batería de preguntas en esta encuesta. Lo de los horarios, pero vea lo que me preocupa más es que usted menciona que muchas de otras acciones dependen de los datos. Pero incluso, aun cuando hay datos, no se toman las acciones, porque estos datos de la falta de horarios nocturnos los tienen desde siempre, digamos, desde hace más de 10 años. Entonces, yo le pregunto a usted, con toda esa convergencia de experiencias, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que yo estoy con vos con lo de que tenemos que salir a las calles. Ya yo estoy, digamos, en un punto en que ya me estoy desligando un toque del movimiento estudiantil, ya, ¿verdad? Ya voy de salida. Creo que ya di lo que tenía que dar, además, porque desgasta mucho emocionalmente. Pero también estoy en un punto en que estoy un poco cansada, ¿verdad? De andar con esta cantaleta desde el 2018, ¿verdad? 2018, 19, 20, 21, ya 22, con 5 años, de andar ahí, ¿verdad? Y es que es esto lo que pasa, y contando las anécdotas, ¿verdad? Y diciendo y hablando, y creo que ya el año pasado, ¿verdad? Con mi representación como presidenta, que además maternaba y que ejerció su carrera política o su militancia desde la maternidad, ¿verdad? Que eso no es de recibo.
que la universidad haya electo una estudiante madre, públicamente madre, ¿verdad? Que siempre anda con su hija ahí como presidenta, y creo que eso es como eso debe haber sido la primera señal, ¿verdad? O si no, la primera, una de las más altas. Pero ya el año pasado lo dijimos muchas veces y en todos los espacios donde había que dialogar, en todos los espacios donde había que llevarlo, de todas las formas asertivas del mundo, nada, sentarnos, conversar, todos los espacios formales se dio. Y ya, y no, ¿verdad? Como dices vos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues no mucho. Y entonces ya uno se cansa y uno dice, no, ya vamos a quemarlo todo, vamos a ir a las calles, vamos a salir. Pero ¿qué pasa ahí? Y ahora que vos hablabas de las chicas que salieron con lo del reglamento de hostigamiento, vos dijiste, son muy valientes. Y sí, son muy valientes, fueron muy valientes. Y creo que a nosotras y a nosotros como estudiantes, madres y padres, nos falta un poquito de ese valor, ¿verdad? De salir y decir, estamos aquí, existimos, somos muchas. Y somos muchos, o sea, hay una aproximación estadística de CONARE que dice que más o menos el 30% de la población estudiante universitaria es estudiante madre y padre. Y, o sea, si es una estimación del CONARE ahí, ¿verdad? Como haciéndole, uno dice, bueno, serán de verdad los números reales. O sea, el 30% no somos poquitas. No estamos hablando de 100 estudiantes ahí haciendo que a Rodrigo Pacio. Estamos hablando de miles de estudiantes en todas las sedes y recintos. Sin embargo, hay un tema, digamos, y esto lo veo un poco como más desde afuera y no solo como estudiante mamá, y tiene que ver con que en nuestra sociedad nos han enseñado que las mujeres nos quedamos para criar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es no solo lidiar contra el miedo ante la administración de esta persona que me discrimina siempre, de este profesor que me hace parte, de, ¿verdad? Esta persona que siempre me dice, entonces, ¿para qué tuvo hijos? Y bueno, muchas otras anécdotas y cosas que siempre nosotras contamos que hemos sufrido o que sufren nuestras compañeras, sino también lidiar con, ay, si yo voy y hago una huelga, o sea, además ya estoy transgrediendo muchísimo por ser mujer, decidir estudiar y además ser una mujer que materna y seguir estudiando. Eso es una transgresión al sistema patriarcal y machista, Ernesto, y a todo lo que nos meten a nosotras en nuestra cabeza durante nuestros procesos de socialización, que ya ahí a una se le hace como el cortocircuito, madre, yo estoy siendo demasiado transgresora, y además meterme en una lucha social, y además ir a una manifestación con mi hijo, con mi hija, ¿verdad? O sea, aparte de la lucha interna está todo lo que te dicen a vos, ¿verdad? Por fuera. O sea, yo podría contarte todas las clases de cosas, incluso improperios que me han dicho, porque yo decidí ir a una manifestación con Sofía alguna vez, ¿verdad? O porque yo ando con Sofía para arriba y para abajo y ella anda conmigo siempre, así como esta vez interrumpió la entrevista, lo hace siempre, porque yo tengo la custodia completa de mi hija y mis redes de apoyo son muy pequeñas. Entonces, ya transgredir eso genera aún muchísimo más miedo, ¿verdad? Y si llegamos y entonces vamos a hacer poquitas y entonces ya empezamos además con todo este montón de rollos de crianza, bueno, y si llueve y se moja y se enferma va a ser por mi culpa porque andaba ahí, ¿verdad? Porque entonces no logramos ver, o el sistema no nos deja ver que si yo voy a una manifestación, no es mi culpa estar ahí, es mi derecho y además estoy luchando porque por la culpa del sistema, por la culpa de alguien más, mis derechos están siendo transgredidos. Sí, pues el asunto es que también todas las unidades y otros grupos que se llenan la boca de apoyar a las madres y padres estudiantes también salgan a las calles como redes de apoyo, macro, ¿verdad? Macro. Ajá, sí. Porque, digamos, de ahí, este tema no lo he tocado con, por ejemplo, el CIEM, pero el CIEM tendría que estar en una manifestación de ese tipo. Sí, Tendría que estarlo, tendría que estarlo. Y si no, que me argumenten por qué no estarían apoyando eso. Ahí podremos, en el próximo capítulo, podemos hablar con la gente del CIEM al respecto. Obviamente la FEUR tendría que estar ahí. Y bueno, otras unidades que por lo menos de la boca para afuera, se hablan feministas, se hablan de sensibilidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver. Yo, por ejemplo, usted me mencionó este tema de que ustedes lograron llevar a la discusión de la reforma del reglamento de becas, la discusión, valga la redundancia, de la relación que tiene la condición de madre
o que con la relación que debería tener con la beca socioeconómica y demás, ¿verdad? No conozco, yo todavía no he entrevistado a la persona que está a cargo de la oficina de becas en este momento, pero durante la administración anterior, no la de transición, ¿verdad? La de don Henning Jensen, la consigna siempre fue que no debía impactar la beca socioeconómica de la maternidad, porque una madre, no por ser madre necesariamente, tiene una condición socioeconómica débil o vulnerable, ¿verdad? O sea, eh, lo que pasa es que ahí justamente hay una discusión, ¿verdad? Porque estadísticamente una persona que queda embarazada joven tiende a tener más dificultades para terminar sus estudios. Entonces, bueno, ¿hasta dónde entonces no se supone que la beca es el mecanismo de mantenimiento de las personas dentro del sistema, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo me cuestiono honestamente hasta dónde yo voy a ver plasmadas esas preocupaciones que ustedes dieron sobre el reglamento de becas en el reglamento que se apruebe. Y entonces me temo que después entonces, en 10 años, vamos a estar aquí, usted y yo, solo por la tradición, para mantener el ritual con las siguientes madres y padres estudiantes. Sí, bueno, yo me defino como una persona positiva y muy esperanzada. Eso a veces me rompe mucho el corazón todos los días, pero decidí vivir mi vida con mucha esperanza, en especial después de pasar por el movimiento estudiantil. Y quiero tener la esperanza que en 10 años vamos a estar diciendo, bueno, mira, nos equivocamos, avanzaron aunque sea en esto. Y también le tengo mucha fe, mucha confianza, incluso a nivel personal, a doña Wendy Páez, que es la directora de la oficina de becas. Yo conversé muchas veces largo y tendido con ella de esto. Ella ha sido una persona muy accesible en cuanto a los estudiantes, madres y padres, ¿verdad? Incluso, te voy a poner un ejemplo, una chica que había tenido problemas con la beca y se la tenían que dar retroactiva y nada que se la daban. Ella estaba teniendo síntomas de aborto porque estaba embarazada de su tercer bebé, la verdad no acuerdo, y no podía, o sea, estaba en cama, no podía levantarse. Doña Wendy gestionó y mandó con un mensajero de la U el cheque a la casa de la chica que vivía en Cartago para que el mensajero le entregara el cheque a la chica de su beca retroactiva porque ella estaba, ¿verdad? Entonces, solo un ejemplo muy rápido. Pero y doña Wendy tiene un enfoque distinto. Ella sí considera que la maternidad sí guarda una relación, o sea, sí debe guardar una relación con la beca socioeconómica. No quiero hablar por ella, pero sí puedo decir, yo la conozco desde hace mucho tiempo, desde que ella trabajaba en el INIE, que sí es una persona muy sensible, que es una persona que está consciente, que una persona que es mamá o papá requiere de apoyos universitarios diferenciados y que requiere que el reglamento de becas sea sensible. Bueno, pues entonces tendremos que pedir una entrevista con doña Wendy para ver en qué está, porque sí le digo una cosa, Yesenia, el asunto también está en que si la sensibilidad solo se traduce en cosas, en acciones cosméticas, de nada sirve, ¿verdad? O sea, entonces, muy bien el ejemplo que usted nos da, doña Wendy, que es honestamente, pues, en mi mundo es como sentido común y sensibilidad mínima humana que hay que tener, ¿verdad? En un caso así, pero si eso no se traduce en cambios institucionales, o sea, donde es el engranaje, el sistema en donde estamos metidos como estudiantes, lo que cambia, de nada sirve, ¿verdad? Que a mí me preocupa muchas veces que en la universidad se invierte demasiado y se hace mucho ruido a cambios que son cosméticos, que no resuelven el problema central del asunto, ¿verdad? Porque, de nuevo, el problema central es que hay barreras de acceso a las madres estudiantes a la educación superior. De acceso, permanencia y graduación. Perfecto, me encanta. De acceso, permanencia y graduación. Y entonces, por ejemplo, cambio es institucional es la virtualidad. Tiene que estar, o sea, tiene que estar. En alguna medida tiene que estar para incluir a estas personas. Y como repito por 500 veces, no solo incluyen a las madres y padres estudiantes con la generación de un modelo bimodal o un modelo híbrido o como le quieran llamar, ¿verdad? Igual con los horarios, etcétera.
Y bueno, y las barreras de acceso, permanencia y graduación, si bien nos afectan mucho a los estudiantes, madres y padres, aquí podríamos hablar, ¿verdad?, de que hay otra gran cantidad de población en condiciones de vulnerabilidad que se ve muy afectada, ¿verdad? Y también con lo que decís de horarios nocturnos, y podríamos, ¿verdad? Eso puede ser otra Bueno, es entrevista. que ahí usted menciona lo de permanencia, que es otro tema, y justamente la Universidad de Costa Rica ni siquiera en su normativa tiene tipificado qué es deserción universitaria. Nosotros hicimos un programa al respecto con eso y el encargado del registro nos dijo, bueno, es que aquí técnicamente, hace tiempo, con la administración anterior, por si acaso ahí, bueno, es que aquí en la universidad no existe la deserción universitaria. You know what? ¿Qué? Nadie deja la universidad. Y todo era para decir que es que no existe porque no está normada. Hey, entonces si no está normada, no existe. No, 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 no. O sea, es que esas son las cosas. Por eso yo insisto en que si es cosmético, a mí me vale eso. O sea, tiene que ser institucional. Y estamos estamos cocinando varios programas al respecto de estos temas. Y viera qué montón de respuestas son siempre, es que hemos hecho todo esto, sí, pero todo eso es cosmético, eso no resuelve el problema central del asunto. Pero bueno, para terminar, ¿tiene un comentario? Ajá. No, que le iba a decir que esas cuestiones que no son cosméticas, la mayor parte del tiempo se centraban en el Consejo Universitario, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? El reglamento de becas, ¿dónde se entraba? En el Consejo Universitario. ¿Verdad? El reglamento de régimen académico, ¿dónde se entraba? En el Consejo Universitario. Que me parece que es uno de los, ¿verdad?, los entes burocráticos que nos tiene ahí como y que no nos deja seguir y avanzar. Sí, lo que pasa es que si fuera que se entraba, si entrabarse es por cuestión de tiempo, digamos, juega, bien, es burocrático, es lento. Pero si entrabarse significa que los cambios no suceden, entonces ahí sí estamos en problemas. O sea, si no suceden porque votan en contra de esas cosas o no les dan prioridad y por eso no a nosotros nos pasó, ahorita que acabo de mencionar el Consejo Universitario, te voy a robar un minutico para esto porque de hecho se me olvidó mencionar. Durante nuestro periodo también se presentó ante el Consejo Universitario que existiera un reglamento para embarazo, parto, posparto y lactancia, ¿verdad? Que reglamentara muchas cuestiones académicas de las estudiantes, madres y padres, ¿verdad? Porque lo que hemos dicho siempre, las madres, si yo parí hoy y mañana tengo que hacer examen y el profesor no considera que parir es una cuestión de enfermedad y que, ¿verdad?, me hace ir mañana a hacer el examen o lo pierdo. Eso ni siquiera está normado. Y en el Consejo Universitario lo archivaron porque dijeron que no le veían pertinencia y se archivó. ¿Ves que usted lo que quiere es que yo termine dañando mi teclado con lágrimas de sangre? Primero, o sea, yo, por ejemplo, primero creo que muchos de los y las radioescuchas deben decir, ¿cómo va a tener que estar normado eso? O sea, debería ser sentido común, pero en la Universidad de Costa Rica, lastimosamente, tiene que estar normado para que esas cosas no pasen. Pero ese ejemplo que usted dice es justamente lo que yo digo, que si fuera que se lentifican las cosas porque el proceso en el Consejo Universitario es muy lento. Todavía, exacto, todavía. Ya, mae, bueno, ahí ya todo es sector público, todo tiene que estar muy principio de legalidad, etcétera. Pero que me digan que algo así no es prioridad, entonces que se archive. Lo último sería, Yesenia, usted dice que usted ya va de salida del movimiento estudiantil. Pues porque sí, porque ya trabajo final de grabación, etcétera, todo el rollo. Y además, pues, un break, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para las madres y padres estudiantes que estén entrando a la comunidad universitaria en este momento? A la nueva generación. Sí, creo que... A la que yo espero que si estoy aquí 10 años más tarde, no bote ni una sola lágrima, a menos que sea de felicidad. Creo que lo que les digo como al menos una vez a la semana en el chat que tenemos, y es que no se rindan, o sea, creo que con el programa quedó claro que el camino no lo tenemos fácil, ¿verdad? No les voy a mentir, no es fácil. Ser mamá en esta sociedad costarricense patriarcal no es fácil, y ser mamá que estudia es mucho menos fácil, pero que no se rindan, que sigan luchando, que luchen por sus derechos,
que efectivamente tomen la batuta y agarren la antorcha que las personas que ya vamos de salida y empezamos este camino, vamos dejando, que agarren esa antorcha y que sigan, que no es solo terminar el plan de estudios, es garantizar que las que vienen detrás de nosotros tengan mejores condiciones, porque como personas que maternamos estamos criando y educando las generaciones del futuro. Y yo me pongo a pensar qué le quiero enseñar yo a Sofía con mi ejemplo. Y yo le quiero enseñar a Sofía con mi ejemplo de que uno no se debe rendir ante las trabas del sistema, ante este sistema patriarcal, que en especial nosotras como mujeres no debemos rendirnos ante los peros patriarcales y machistas que nos pone la sociedad, sino que tenemos que resistir, que tenemos que transgredir e invitarlas a que transgredan sus miedos, a que transgredan eso que está en sus cabezas, que nos dijeron cuando estábamos pequeñas, y que sigan adelante y que cometan el mayor acto transgresor que uno le puede hacer a la universidad pública como estudiante mamá, que es graduarse, ¿verdad? Yo espero estar muy pronto a transgredir eso y graduarme el próximo año y que además utilicen esa lucha no solo para cambiar lo que les beneficia a ellas, sino también para beneficiar a muchas otras personas, estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad, que tal vez no sean la maternidad, pero que requieren de ese apoyo y requieren de alguien que les diga que sí se puede. Okay. Y que se puede graduar uno de una universidad pública y además cambiar a la universidad pública de camino. Okay. Una última pregunta antes de irnos. Un zarpe no alcohólico, porque en Radio 1 se promueve el alcohol. Si usted hubiera tenido un año más como presidenta de la FEUR, pero imagínese que que se le renovaron todas las energías, todo, usted, así, imagínese un cambio metafísico, un año más, pero tiene toda la energía que perdió. ¿Cuáles serían esas 3 acciones, más bien, para ese nuevo año? En este tema en específico, pero lo más concretas posibles. Si es enviar un correo, pues que sea enviar un correo. Pero ¿cuáles son esas 3 acciones concretas que usted haría en ese año adicional bajo la FEUR, completamente renovada física, emocionalmente, energía, espiritual, todo? Todo. Creo que la primera sería estar detrás de esta encuesta del perfil, ¿verdad? Y estar ahí y exigiendo los datos y exigiendo ver los datos y tener todos los datos, no solo los de estudiantes, madres y padres, sino todos los datos, porque al final es una cuestión transversal también. La segunda sería, creo que si hubiera sido la presidenta 2022 hubiera peleado para que este semestre no volviera 100% virtual, 100% presencial, perdón, que se mantuviera la virtualidad y la posibilidad de la virtualidad, en especial en los horarios en que más se dificulta para las personas por sus horarios de trabajo o de cuidado. Y la otra acción, que siento que es como ¿verdad? Que se nos quedó ahí, que siempre lo pensamos y nunca hemos como logrado articular, es que haya realmente un convenio entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, y la Oficina de Becas de la Universidad de Costa Rica para garantizar que las estudiantes becadas y los estudiantes becados tengan automáticamente el beneficio de red de cuidado cuando sus hijos ya no cumplen con los criterios para la casa infantil universitaria o no son de una sede que tenga casa infantil universitaria, ¿verdad? Porque nos cumplen 3 años y 7 meses y ya van a entrar al kinder y entonces ya no hay CIU, pero en el IMAS no nos aceptan porque no cumplimos algún criterio o porque, aunque seamos becada 5, a mí toda la vida me lo han negado, ¿verdad? Y toda la vida fue becada 5 de reubicación geográfica, sobreviviente de violencia doméstica, y pueden leer mi biografía por ahí en los periódicos, y nunca el IMAS me dio el beneficio de la red de cuidado. Entonces creo que eso sería la otra acción concreta. Pelearía y pelearía y así con todas las energías, como dice usted, iría a pararme en la puerta del IMAS hasta que se garantice que las estudiantes universitarias tienen automáticamente la posibilidad de acceder a ese beneficio sin tener que demostrar, no sé, que uno vive debajo de un puente, una cosa así. De acuerdo. Bueno, con esas palabras terminamos y con toda esa lista de personas y actores que mencionó Yesenia, les ponemos en nuestra lista de futuros entrevistados y entrevistadas para ver exactamente qué está pasando. Les hablamos a ustedes, CIEM, les hablamos a ustedes en la oficina de becas, les hablamos a ustedes, señor rector, para ver qué está sucediendo. Y pues al nuevo presidente también de la FEUR, Hassan Lobo, le hablamos a ustedes, Hassan Lobo, a ver exactamente en qué estamos con este tema. Muchas gracias a Yesenia Jiménez Calderón, estudiante de la Universidad de Costa Rica, fundadora de la Asociación de Estudiantes
madres y padres de la Universidad de Costa Rica, expresidenta de la FEUR. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao. Gracias. Hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas lo jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m.